Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión. Llegamos a C2. Vamos a seguir hablando de los autores, pero esta vez vamos a ver cómo aparecen en la Web of Science. Como lo comentaba ayer, que hemos empezado el tema de los autores, para un investigador es cada vez más importante ser visible y poder demostrar su contribución al avance de la investigación. Por lo tanto, con esta segunda sesión sobre autores, vamos a ver hoy cómo la Web of Science puede ayudar. Y esta es la agenda de hoy, al 100% dentro de la Web of Science. Cómo buscar un registro de autor, leerlo y luego cómo puedo reclamarlo y actualizarlo en Publons, ya que las dos plataformas funcionan sincronizadas. Para las personas que no sean autores, en general desde las bibliotecas también ayudan muchísimo y tenéis la opción también de enviar correcciones y acabaremos con las novedades. Empezamos. Buscar un registro de autor y de hecho lo vamos a hacer directamente en la herramienta. Vale, estoy en mi página de inicio y lo que vamos a ver solo existe en la colección principal. Por lo tanto, me cambio a la colección principal y en el momento que me cambio a la colección principal me salen más opciones. Esta de autores solo está aquí, ya que es una herramienta específica con los datos de la colección principal. La hemos rehecho, digamos, hace 2 años ahora, que fue en octubre de 2019. Entonces voy a clicar aquí, autores, solo para autores aquí, que es diferente de lo que podemos encontrar aquí. Aquí buscaríamos documentos y aquí vamos a buscar registros de autores. Por lo tanto, es algo diferente. Yo casi siempre busco por nombre, ¿vale? Entonces es el ejemplo que voy a hacer hoy. Tengo que primero poner el apellido. Vamos a seguir con nuestro ejemplo que es Ángela Nieto, que recibió el premio L'Oreal Women in Science de este año. Y de hecho hemos visto en su perfil que es este el nombre que ha elegido, M. Ángela. En este caso, bueno, yo lo he visto escrito así, por lo tanto, pero si tengo una duda o bien si he visto un autor con variantes de su nombre, tengo siempre la posibilidad aquí de adicionar algunas líneas para buscar estas variantes. De hecho, aquí sí, tengo que seleccionarlo, si no, no me lo va a aceptar. Ahora sí, tengo que seleccionar en la lista y a partir de aquí puedo buscar. También comentar, si tenéis un apellido compuesto con un guión o sin guión es igual que un espacio, por lo tanto no os preocupéis por el guión, lo entenderá, guión o espacio es lo mismo para la Web of Science, para los apellidos. Y si tenéis una letra especial del alfabeto español, la ñ, o algunos acentos, también aquí no hay ningún problema. La Web of Science lo traduce sin el pequeño acento. No, esto no va a causar ningún problema. Pero siempre los nombres estarán con el alfabeto inglés al fin y al cabo, pero los puedo buscar con una ñ, por ejemplo, o un acento. Vale. Entonces, he buscado ahora y con la variante que yo he buscado, porque había visto el perfil de Ángela, que es M. Ángela, encuentro dos opciones. Veis que aquí es muy diferente de búsquedas que hemos hecho anteriormente, donde tenía una lista de documento. En la búsqueda de registros de autor, en la área donde yo estoy, no estoy buscando documentos, estoy buscando lo que pronto será un perfil de investigador y que hoy en día todavía se llama registros de autor. A veces encuentro muchos más y tengo ahora también algunos filtros para poder reducir este número, sobre todo con nombres muy comunes. No es el caso aquí, solo dos. Y de hecho, de estos dos, pequeñas diferencias que estoy observando. La primera, este tiene aquí este pequeño símbolo verde. Este pequeño redondo verde indica que este registro de autor ha sido validado, y utilizamos la palabra reclamar, por la propia autora, es decir, que estos
125 documentos que nos enseña, ella ha confirmado que eran de su autoría. Y este no tiene señal verde, sigue siendo el fruto de un algoritmo y contiene 22 documentos. Entonces, para cada persona es muy posible que encontréis más de un registro de autor y esto puede ocurrir por varios motivos. El primero, sobre todo si no habéis hecho nada hasta ahora. Lo que hace el algoritmo, porque al fin y al cabo es un algoritmo que está trabajando inteligencia artificial, es en base a toda la información que encuentra en estos documentos, hacer grupos de documentos, conjuntos de documentos y proponernos algo que es el fruto de la inteligencia artificial aquí, diciendo, tengo la sensación de que estos documentos pertenecen a una y misma persona con esta afiliación y aquí he hecho un conjunto de 22 documentos con estos años de publicación, ¿vale? En base a esta oferta, pues puedo ir a ver lo que hay aquí y si es mío, pues lo reclamo como de mi autoría, ¿vale? Aunque no sean todos los 22 documentos, siempre puede haber algo que no es correcto, ¿vale? Al reclamar, yo haré la criba y diré de los 22 hay 21 míos o hay 11 míos y son estos que yo quiero adicionar a mi registro validado reclamado. Entonces vuelvo aquí. Entonces este es el primer motivo. La inteligencia artificial hace grupos y hace grupos basándose en 40 criterios, entre ellos el nombre, la afiliación, el país, la área de investigación, vemos aquí también las revistas. Entonces si encuentra cosas un poco diferentes, digamos una categoría diferente, una afiliación diferente, a veces no se atreve a poner todo junto y lo propone en otro grupo. Por ejemplo, aquí otra universidad y seguramente por eso está aquí separado. Luego es el propio investigador que tiene con esta ayuda pues validar este trabajo y ponerlo al día. De momento, en los filtros no podemos, por ejemplo, buscar los registros de autor por institución o por país, pero es algo que está ahora mismo en desarrollo y así también creo que será una gran ayuda, sobre todo para bibliotecas. Pero de momento solo podemos buscar por nombre o por identificador y casi siempre yo recomiendo más bien el nombre. Entonces tengo dos. El primero que vamos a buscar, que vamos a mirar, es este de aquí, que ha sido validada por la propia autora. Entonces lo voy a abrir en una pestaña al lado. Ya está, vale. Y de nuevo veo aquí la pequeña señal de validado por la propia autora. De hecho, la primera cosa que vemos, el nombre es el que ella ha elegido y que lo escribió en Publons. Y aquí tengo el enlace, voy a abrirlo en otra tabla, a su perfil público en Publons, que es lo que hemos visto ayer, ¿vale? Y es lo primero que aparece arriba y también su Web of Science Researcher ID, su identificador que aparece también aquí. Vamos bajando ahora, vamos a ver parte por parte este perfil que incluye cada vez más información de Publons. Nombres publicados. Aquí lo que analiza es, porque todos los documentos están aquí abajo, las variantes de nombre de esta persona tal como aparecen en estas varias publicaciones suyas. Y así pues vemos bajo qué variantes de nombre ha publicado, que a veces hay únicamente las iniciales, de hecho, y a veces M Ángela y a veces M solo. Entonces, aquí nos da una idea de precisamente si yo tuviera que buscar a esta persona por nombre, aquí son todas las variantes que tendría que buscar. Luego, organizaciones. Esto no es un currículo, es diferente de lo que vemos en Publons. De hecho, hay más, veo aquí. También aquí, y debajo de la I lo explica, en todos los casos, esta información deriva también de las publicaciones. Es decir, que estamos analizando las afiliaciones de esta autora en estas publicaciones de aquí
y las hacemos aparecer de esta manera, ¿vale? Que es muy diferente de un currículo. A veces publicamos mucho más tarde un trabajo que hemos hecho. Aparentemente, la situación es estable desde 2008 en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Pero siempre hay que tomar esta información con pinzas porque no es la propia autora aquí que ha escrito esto, de la información deriva de las publicaciones. Y tenemos su segundo identificador, el ORCID. Esta información sí que viene de PubLaunch. Vale, entonces esto es el inicio de información que estamos viendo. Luego voy bajando y me encuentro con la lista de las publicaciones. ¿Vale? Y de hecho veo el número 126 publicaciones que puedo organizar. Y aquí creo que sí. Normalmente hay un pequeño filtro que funciona aquí, pero hoy no sé por qué está bloqueado. Y una novedad que tenemos también muy reciente es la posibilidad de incluir en esta lista las publicaciones no indexadas en la colección principal, que también aquí lo explica. Entonces, pasaría de 126 a 129, entonces 3 más. Y las deberíamos ver en algún lugar con una pequeña etiqueta de no indexada. Ahora vamos a ver si encuentro una. Pues es en esta página, no hay. Seguramente en una de las próximas debería haber una etiqueta no indexado y con el título que no es un enlace. Pero en esta página no pasa nada. Vamos a seguir y así sabréis que tenéis aquí esta posibilidad. En este caso, para publicaciones no indexadas, las citas no las vamos a seguir porque, bueno, solo en la colección principal hacemos este indicador. Otra pestaña nueva al lado de publicaciones es revisiones por pares. Vamos a corregir aquí esta traducción que la he visto ayer. Y hemos visto que en el caso de Ángela solo había una, por lo tanto se queda solo que en esta. Vemos para esta revista al menos ha declarado una revisión por pares y esto también viene de PubLaunch. No estaba antes en esta plataforma. Por lo tanto, vemos muchas cosas que ya provienen de PubLaunch y hay más. Entonces, hemos visto aquí la parte izquierda centro, digamos. Ahora vamos a ver lo que tenemos del lado derecho, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por abajo, cosas que ya había desde el inicio, red de citas y informe de citas. Entonces, esto es como si hubiera hecho un informe de citas sobre estos 126 documentos. De hecho, puedo clicar aquí y así lo veo. Y lo volveremos a practicar mañana, ¿vale? Por si no os acordáis, lo hemos hecho creo que para un proyecto y también, por supuesto, se puede hacer para una autora. Y ahí el índice H pues sí que tiene algún sentido, aunque tenemos que tener cuidado con esta métrica. Voy a volver atrás y atrás al perfil de esta investigadora. Aquí. Entonces aquí tenemos un resumen de este informe de citas y tenemos aquí el enlace, se genera automáticamente. Resumen de revisión por pares. Esto es nuevo, relacionado con lo que hemos visto en la tabla. El resumen aquí. Y estos dos cuadraditos son muy interesantes porque, de nuevo, que estamos analizando aquí. Estamos analizando todos estos documentos de su autoría y podemos hacer aquí estadísticas si esta persona es primera autora, última autora o autora correspondiente. ¿Vale? Son estadísticas. A la hora de interpretarlas, tenemos que tener cuidado, saber cuáles son las prácticas en este campo de investigación y a veces en este país, ¿vale? Para saber si en esta área temática la persona la más importante es la que tiene su nombre primero o la última, o si es por orden alfabético, como en matemática. Entonces, nosotros damos los datos para la interpretación. Cada uno tiene que mirar el contexto para poder interpretar aquí estas estadísticas. Y el segundo de aquí, el último, tiene que ver con principales coautores.
Y esta información también proviene de aquí, no hay ninguna declaración de la autora, proviene del análisis de estos documentos y por lo tanto vemos aquí colaboraciones frecuentes con algunos autores. Vemos una lista de los 5 que aparecen con más frecuencia, digamos. Aquí lo explica, acordaros tenéis las pequeñas is. Estoy con la plataforma no estoy con la plataforma en español, ¿vale? Pero hay cosas que aparecen en inglés, así, perfecto. No había leído bien, pero este está en inglés. Vale, entonces, coautores más frecuentes y el número que vemos al lado es el número de documentos de autoría conjunta. Al clicar en estos nombres, voy a clicar en este, por ejemplo, podemos llegar a un registro de autor reclamado o no. Y en este caso no está reclamado. Por lo tanto, es todavía el fruto del algoritmo, de la inteligencia artificial. Lo puedo examinar, a lo mejor no está tan lejos de la realidad, ¿vale? Y me da alguna idea de quién es esta persona y dónde está investigando. Y de hecho, vemos aquí también instituciones españolas. Interesante de ver. Entonces, puedo seguir clicando en estos nombres y a lo mejor en uno de ellos llegaría a un perfil diferente que está reclamado por el propio autor. Y luego vamos a subir para ver una parte interesante que es esta y alguna novedad. Pero antes, en mi presentación que hemos avanzado, estamos aquí, quería comentar también esta novedad. Creo que quizás para bibliotecas puede ser interesante. Ahora, para un registro de autor reclamado, que es el caso que estamos viendo ahora, hay un enlace persistente, digamos estable, que tiene esta forma. La forma que tiene es esta en blanco y luego al final pondréis el Researcher ID, ¿vale? Y entonces este enlace siempre será estable para el registro de autor de una persona, ¿vale? Es una novedad y es diferente del que yo veo aquí. Si abro esta página, este puede variar y el otro que os comento tiene este formato, pero al final pongo el Researcher ID y así lo puedo compartir más fácilmente con otra persona, ¿vale? Esto está, lo dejo en mi presentación. Tenéis la base, que es común a todos, y luego es copiar esta última parte, que es el identificador. Entonces, antes de entrar en esta parte de aquí, también comentar, porque es una pregunta frecuente que nos está llegando, ya que tenemos las citas aquí, el análisis, si es posible hacer una alerta para cualquier nueva cita a esta autora, por ejemplo. De momento no es posible, pero es algo que también estamos desarrollando en estos momentos porque hay un gran interés hacerlo para mí misma o para otra persona y así, en el lugar de tener que hacerlo documento por documento, que es así que os lo enseñé, de momento no hay otra opción, poder hacerlo para un perfil de investigador y cada vez que hay nuevas citas, pues recibo esta alerta. Y ha habido algunas alteraciones más en esta página y ahora debajo de esta señal panel tenemos varias cosas. Nos vuelvo a enseñar el informe de citas y de hecho es interactivo, ¿vale? Lo que tenemos en este panel es interactivo en función de donde yo pongo mi ratón y si quiero, por ejemplo, quedarme con las publicaciones y sin las citas, también lo puedo hacer. O bien me quedo con las citas y quito las publicaciones si solo quiero una información en el lugar de dos, ¿vale? Entonces, esto, el informe de citas, que hemos aprendido a hacer en otras circunstancias, otro contexto, y mañana volveremos a hacerlo también. Pero aquí está ya prehecho, por lo tanto ganamos mucho tiempo, ya está prehecho con estas publicaciones. Abajo tenemos estadísticas que provienen de Publons en relación con las revisiones por pares. Como en este caso hay poca información, no me aporta mucha más información, pero que sepáis que está aquí abajo y esto también. Antes solo estaba en Publons. Esto os debe parecer a algo que hemos visto ayer, el mapa de citas, ¿vale?
que tenemos en Publons y ya está aquí previsto, llegará, ¿vale? Coming soon, llegará pronto y lo tendréis aquí para los perfiles también de los investigadores. En este caso, todo esto, esta parte de aquí, escondida debajo de panel, solo la veremos para registros reclamados por el propio autor, validados, digamos, ¿vale? Entonces, el mapa de citas va a llegar, ya está aquí previsto su emplazamiento y esto es algo que es muy importante, por eso lo he guardado ahora para el final, para explicaros qué es esta visualización que se llama el BIM-plot de impacto del autor. Entonces, vamos a explicar, dedicar un poco de tiempo para entender aquí lo que estamos viendo. Y aprovecho, también voy a mi presentación para quizás algo que ya os he explicado para una revista. Siempre que vimos un número de citas a un documento o a una revista, hoy vamos a hablar de documentos, para interpretarlo tenemos que saber en qué contexto estamos, ¿vale? Entonces, y este contexto se puede definir por en qué área de investigación, área temática estoy, porque varía mucho de la una a la otra. Tengo que mirar cosas que se han publicado el mismo año, si no, pues la comparación que voy a hacer no tiene sentido. Si una publicación de 20 o 10 años habrá tenido mucho más que una publicación reciente para acumular citas. Comparar no tendría mucho sentido, sería bastante injusto. Y también tipos de documentos. De una revisión a un artículo también hay mucha diferencia de citas. Por lo tanto, siempre tenemos que mirar este contexto para poder decir si un número es alto o es bajo. Y vamos al BIM-plot, donde hay las explicaciones. De hecho, están aquí abajo las explicaciones, pero las voy a explicar yo también, ¿vale? Y así lo vais a entender. Cada puntito de color morado es un paper, una publicación de esta autora, ¿vale? Están organizados, hay aquí un eje de años, ¿vale? Por lo tanto, los de un mismo año están en una misma línea. Y el otro eje es el percentil. El percentil es un indicador normalizado por año de publicación, por área temática y por tipo de documento. Y una vez tengo este número normalizado, va de 0 a 100, 100 es el máximo, me está indicando cuanto más alto sea el percentil. Aquí lo que he hecho es comparar documentos, por ejemplo, publicados en el año 2012. Mismo tipo de documento, misma área temática y algunos tienen un número de citas que es muy alto y otros que es muy bajo si estamos comparando manzanas con manzanas, ¿vale? Aquí en un mismo contexto. Y esta es la normalización. Me dice, si comparo todos estos documentos similares, digamos, veo que algunos de ellos tienen un desempeño de citas mucho mayor que otros. Y aquí veo todos los puntitos. De hecho, puedo ver para toda la carrera profesional de esta persona, que empezó a publicar el más antiguo en 1983, pero vamos a centrarnos en los 10 últimos años y así lo veremos mejor. También tener en cuenta que nunca vemos los 2 últimos años, porque cuando un documento ha sido publicado recientemente todavía no podemos decir si ha recibido muchas o pocas citas. Es demasiado temprano para sacar ese tipo de conclusiones. Por lo tanto, siempre descartamos los 2 últimos años. Entonces, miremos por ejemplo para el año 2017 que tenemos aquí. 2 publicaciones, una con un percentil de 97, lo que es excepcional, muy alto, cuanto más alto mejor, y el otro con un percentil de 68. Y todos los demás puntitos lo mismo. Cuando veo un puntito así alargado es que hay más de un documento detrás. Ahora miremos los redonditos verdes. Los redonditos verdes hay uno para cada año y es la mediana, que es diferente de la media. La mediana quiere decir que tengo que tener el mismo número de documentos por abajo y por arriba.
Y aquí vemos, por ejemplo, la gran diferencia. La mediana no está aquí por el medio, está en el documento del centro. Tengo un documento por arriba y un documento por abajo y un documento por arriba, ¿vale? Am, y cuando hay dos, pues claro, está aquí en este lugar. Vamos a ver otro número impar. Mira, otro número impar aquí. Y la mediana está en este documento. Hay dos por arriba y dos por abajo, ¿vale? Y la línea gris es la mediana global de todos los años y es bastante elevada. Por lo tanto, esta visualización es muy interesante porque está normalizando, contextualizando las citas, el total de citas de cada una de sus publicaciones, comparando estos documentos con documentos similares, mismo año de publicación, misma área temática, mismo tipo de documento, y a partir de ahí podemos ya sacar unas tendencias y vemos que, bueno, en algunos años hay mucha variación, ¿vale? Y esto ocurre muy a menudo, pero la media general es bastante alta y de hecho aquí hay muchos documentos con un desempeño bastante alto. Por lo tanto, esta visualización es muy útil, esta visualización en 2D, porque me permite ver el impacto normalizado de esta persona, más allá de un número de citas, comparando con otros documentos publicados en el mismo contexto. Y esto me trae mucha más información que pues un número que es aquí el índice H de 57. Este número, pues, bueno, quiere decir que tiene al menos 57 documentos con 57 citas, es la definición del índice H, pero es que puede haber dos personas con exactamente el mismo índice H y perfiles muy diferentes. Limita mucho el índice H. Es un indicador, pero mejor que un indicador, las visualizaciones y todos los datos me aportan mucha más información. Algo muy importante también a tener en cuenta aquí es que esto es dinámico, es viva esta comparación porque están siguiendo llegando citas a estos documentos y a otros documentos. Por lo tanto, esto se recalcula constantemente en función de pues, los últimos datos, ¿vale? Por lo tanto, podéis ver alteraciones a lo largo de los meses porque esta información se va actualizando constantemente. Estos documentos pueden, por ejemplo, dejar de recibir citas mientras los demás sí que reciben citas, por lo tanto los números van bajando o al contrario. La media mundial, pues al cabo de X años dejan de recibir muchas citas y uno de estos documentos sigue recibiendo muchas citas, teniendo una gran influencia y se quedará, por lo tanto, por arriba de la media, ¿vale? Entonces es algo dinámico. Vale, entonces hemos visto ahora casi todo el perfil de una investigadora tal como está ahora, con los datos que estaban inicialmente en la Web of Science. Ahora van llegando los datos de Publons porque casi hemos acabado y también tenemos indicadores. Indicadores adicionales y algunos normalizados, todo esto dentro de un mismo perfil de investigador. Por lo tanto, mucho mejor que ver, no sé, dos números en una tabla. Vemos aquí realmente un perfil, que es mucho mejor ver un perfil de investigador que unos datos aislados. Ahora, si estáis interesados y queréis también tener un perfil así, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿Cómo podéis reclamar este perfil de investigador? Entonces voy a volver a esta página porque tenemos aquí un ejemplo y nosotros avanzamos a aquí. Es esta la palabra de momento, reclamar mi registro de autor y actualizarlo en Publons. Entonces, estaba aquí, vale. Entonces, aquí hay uno que no está reclamado y podría de hecho haber más de uno. Los que no estén reclamados, de hecho, también los puedo combinar, pero como solo hay uno, voy a abrir este. Este fruto del algoritmo.
Yo lo estuve mirando un poquito y creo que la mayor parte de los documentos que hay aquí son de esta autora, esta investigadora. Quizás puede que haya alguno que no lo sea, pero es que veo bien su nombre escrito y aquí otra vez. Por lo tanto, me da la sensación de que esto es suyo, al menos en parte. Si yo fuera María Ángela Nieto, lo que yo haría es reclamar este registro, reclamar su autoría y solo la propia autora lo puede hacer. Voy a clicar aquí y aquí me pide confirmación y además antes de hacerlo es mejor que yo esté aquí logueada con mi cuenta porque me va a llevar a Publons. Ahora bien, os estáis preguntando, pero entonces ella va a tener dos registros de autor. La respuesta es no, porque siempre se van a unificar. Si ella utiliza la misma cuenta que para este, al reclamar la autoría de este segundo, lo que es suyo de entre estos 22 documentos va a entrar aquí y se quedará con, imaginemos que los 22 son suyos, ¿vale? Se encontrará con 147 documentos y solo habrá uno. Esto dejará de aparecer, ¿vale? Entonces, aunque encontréis varios, a reclamar los que son vuestros y así poco a poco iréis adicionando y os quedaréis con un único resto de autor, siempre que cuidéis de estar bloqueados aquí, hacer el sign in y utilizar la misma cuenta que en Publons, ¿vale? Es así que empezamos. Entonces, a partir del momento que yo clico este botón, me lleva a Publons, a mi área privada. Y voy a compartir con vosotros de nuevo mi área privada de Publons. Y lo que viene de la Web of Science está escondido debajo de este botón de aquí, que es una lista diferente que la que vemos aquí, porque el algoritmo de la Web of Science me proponía un registro de autor con, yo creo que serán 50 documentos que no eran míos. Yo tengo muchas menos publicaciones. Entonces, debajo de este botón, cuando yo entré, me proponía todo esto y yo, pues como veis, he clicado en verde las publicaciones que sí son mías, ¿vale? Y las demás las he dejado que son de otra autora y creo que varias en este caso porque vemos variaciones, pero hay otra Anne Delgado que trabaja en un hospital y que ha publicado exactamente con este nombre y bueno, yo no soy esta persona. Entonces he seleccionado esta lista, ¿vale? Y los demás los he descartado y por lo tanto ahora en mi perfil solo tengo estos 8 papers en la Web of Science. Si yo me equivoco, no pasa nada, nos podemos equivocar, somos humanos, puedo volver atrás en cualquier momento. Si yo me olvidé de uno, lo puedo reclamar aquí. Si yo he declarado la autoría de un documento pero me equivoqué, no soy yo, reject aquí y en unos días se actualiza en la Web of Science, ¿vale? Entonces, esta área está un poco escondida, está aquí. Bueno, cuando estoy en My Records, Publication, hemos llegado hasta aquí, os he enseñado que había estas 4 maneras de, pero si vuelvo atrás, ¿vale? Es este botón de aquí. De hecho, está tan escondido que a ver, en mi presentación, vale, os lo he dejado, ¿vale? Os he tomado una captura de pantalla y de hecho son estos los enlaces. Si los utilizáis cuando habéis hecho el sign-in, veréis lo mismo que yo, no, veréis vuestra propia lista, no la mía, ¿vale? Es este el enlace y de hecho luego también hay más enlaces. Es ahí que se hace la sincronización con la Web of Science. Y aquí es otro enlace a una página web que explica lo que es el registro de autor para las personas que no han podido seguir formación. Vale. Entonces vuelvo aquí. Entonces es así que voy a reclamar la autoría únicamente de las publicaciones que son mías y luego entrarán en mi registro de autor. Es posible combinar más de un registro y hacer esta operación, ¿vale? Tenemos la posibilidad de, entonces vuelvo atrás, ver como registro combinado, ¿vale? Y veo los dos, pero yo
como este ya está bien, prefiero solo mirar esto, pero si me encuentro 3, 4 que yo veo que, bueno, esto es casi mío, pues puedo mirar los combinados, ver cómo combinado y luego reclamar lo que es mío. Entonces, estas son las opciones para el propio investigador, ¿vale? Es el único que puede reclamar su registro de autor. Luego, una vez que lo habéis hecho también, si es uno o dos documentos, tenéis dos opciones, que creo que aquí lo he vuelto a poner para la actualización, ¿vale? La opción 1, documento por documento, al exportar, podéis decir adicionar a mi perfil de Publons, por ejemplo, una publicación reciente. Y si tenéis más de una publicación, y vemos que es el caso de María Ángeles Nieto, que tiene aquí 22, en el lugar de hacerlo uno por uno, recomiendo directamente ir al registro que no está reclamado y ir a reclamarlos todos a la vez, ¿vale? En el lugar de uno por uno. Tenéis estas dos opciones. Entonces, el tema no es fácil, ¿vale? Muchas veces a lo largo de estas semanas os he dicho esto es fácil, hoy no. Hoy no es fácil, es un tema complejo, no os voy a mentir. De hecho, para ayudar, lo que yo he creado es este flujo de trabajo porque he visto mucha confusión. Es un flujo de trabajo que yo he hecho más de una vez, que he comprobado que funciona y que he compartido con una bibliotecaria aquí en España que también lo ha comprobado y hemos quedado que esto era la mejor manera de guiar las personas. Sigue siendo complejo, pero lo estamos simplificando. Estáis viendo ahora un proceso que está utilizando dos plataformas y esto va a dejar de existir. En pocos meses ya podréis hacer todo al 100% dentro de la Web of Science. No tendréis que navegar de la una a la otra y de la otra a la una. Es realmente muy confuso. Entonces, este diagrama de flujo es una recomendación de por dónde empiezo, porque es lo que las personas me preguntan, vale, te he seguido bien, pero ahora estoy perdida, no sé por dónde empezar. Entonces, mi recomendación primero es verificar si tenéis un perfil en Publons, siempre, primero que voy a hacer. Y si tengo este perfil, ¿con qué cuenta estoy en Publons? Y si tengo dos, pues elijo la cuenta con la cual me voy a quedar y verifico que sea con el mismo email que estoy en la Web of Science. Entonces hay estas cosas administrativas que hay que verificar antes, ¿vale? Una vez que he verificado todo esto, esta es el perfil de Publons y la cuenta que voy a utilizar. Entonces, a partir de aquí, en la Web of Science, voy a hacer el sign in siempre, voy a buscar mi nombre y ver qué es lo que me aparece. Si no tengo nada reclamado y veo cosas que, esto es mío, hay algo mío aquí dentro, empiezo a reclamar lo que es mío sin temer, es que en este registro de autor hay 20 documentos, pero solo 18 son míos. Clicas en el botón reclamar y luego haces el filtro igual que yo lo hice aquí en esta página. Indicas los que son tuyos y descartas los que no son tuyos y al final te aparecerán en tu perfil, ¿vale? Y al cabo de un día o dos estará todo actualizado en la Web of Science y tendrás el perfil de autor reclamado. Dos puntos importantes. Si queréis, y es el caso aquí de Ángela, si queréis fusionar dos, tardan unos días más, entre 4 y 5 días laborables, hasta que estén los dos fusionados en uno solo. Pero se hará, solo que tarda unos días más que simplemente añadir unos documentos. Y la segunda nota importante, una vez que yo he hecho esto, no he acabado. Cada vez que habrá una nueva publicación entrando en la Web of Science, ¿dónde va a aparecer esta publicación? Fuera de mi registro de autor. No entrará de forma automática en el registro de autor de la persona. Entrará en un cuadradito separado y tendré que reclamarla. Y yo creo que es lo que ha pasado a Ángela, excepto algún viejo documento que ella se había perdido. Los demás, veis aquí, se acabó el 2017.
no ha reclamado la autoría de sus publicaciones más recientes. Están casi todas aquí. Si vais a ver los más recientes, ya que están organizados por más reciente, más reciente primero, sí, 2021, 2021, 2020, o sea, todo es reciente y no lo ha actualizado y es lo que veíamos también en su perfil de Publons. Y hay algunas excepciones de documentos más antiguos que seguramente ella no había visto, se había perdido, pero los demás son a partir del 2017, o sea, no lo ha actualizado. Entonces yo lo actualizaría añadiendo entre esta lista todo lo que es mío y así me aparecerá una sola línea. Entonces de momento es así, nuevo documento entra separado. También en el futuro esto va a cambiar. Se está desarrollando la posibilidad para un autor que prefiera que dé su acuerdo de una actualización automática. Hay algunas personas reacias a esta actualización automática. Yo soy una de ellas porque Anne Delgado es un nombre muy común. Ahí es decisión de la propia persona ver esta actualización automática. Yo prefiero vigilarlo cada 6 meses y añadir poco a poco si hay algo que es nuestro. Prefiero que se haga de esta manera. Vale, hemos visto las opciones para el propio investigador, el autor. Ahora vamos a ver las opciones que hay para las bibliotecas que ayudan a los investigadores. No pueden reclamar ningún resto de autor, solo el propio investigador lo puede hacer, pero sí que pueden solicitar correcciones y pueden solicitar correcciones en registros no reclamados y registros reclamados también ahora. Y aquí lo resumo en esta transparencia. Empezamos por aquí. Es un registro no reclamado, ¿vale? Si yo clico aquí en Submit a Correction, llego a un formulario. En este formulario tengo que decir, hacer yo la criba de los documentos que yo creo que son de esta autora. Tengo que identificarme, decir soy tal persona y tengo que hacer el signing también, identificarme y escribir soy la bibliotecaria de tal institución y quiero ayudar a esta persona a, digamos, a actualizar su perfil. Para restos no reclamados no aparecerá nunca el icono verde porque tiene que hacer la propia persona, pero sí que puede aparecer ahora este icono morado. Este icono morado es diferente, indica, bueno, este perfil, aunque no haya sido reclamado por el propio autor, sí que ya no es el fruto de un algoritmo porque alguien ha hecho correcciones, se está encargando de este perfil y por lo tanto ahora tiene esta pequeña señal de distinción, que es diferente del verde, pero ya no es el fruto del algoritmo y así ya lo sabemos. Para registros reclamados, es aquí abajo, ¿vale? También la biblioteca puede solicitar correcciones, pero el proceso es diferente. También hay un botón aquí, enviar una corrección. Y como en este caso no es la propia autora, estamos en el caso de un bibliotecario, la única opción es enviar un email aquí. Entonces se abre esta pestaña, os dice, este es el email de contacto, que es el de siempre, el del soporte técnico de la Web of Science, y escribís aquí quién sois, por qué, cuál es la corrección, y también os responden, veis aquí en un máximo de 48 horas, 72, os indican la respuesta. Podéis hacerlo uno por uno, pero también si vemos aquí un nombre todavía más corriente que es Miguel García, hay un montón de Miguel García en el mundo. Si encontráis muchos registros de un mismo autor, los podéis también ver como combinados y solicitar las correcciones todos juntos. Este botón es un poquito diferente, Merge Records, ¿vale? Solo está activado cuando el bibliotecario está utilizando o otra persona registros no reclamados, ¿vale? En el momento que entre todos estos registros estoy seleccionando uno que está reclamado, se desactiva la opción de Merge Record, fusionar registros.
¿vale? Entonces es un poco diferente. Podré verlos combinados, pero no podré solicitar la fusión. Solo lo podré hacer para registros no reclamados. Esto se desactiva. Entonces, estas son las opciones para bibliotecas. Algo que no ha sido reclamado y algo que lo ha sido. Dos rutas, digamos, diferentes para llegar. Y al fin y al cabo, ¿por qué hemos implementado este proceso? Porque el algoritmo pues funciona bien, ayuda en el lugar de documento por documento y hace conjuntos de documentos, pero nunca es perfecto. Al fin y al cabo es inteligencia artificial y es siempre mejor cuando hay supervisión humana, ¿vale? Entonces es mejor así combinar sacar todo lo mejor de la tecnología que nos haga ahorrar tiempo, que nos haga ya una propuesta y luego nosotros solo tenemos que supervisar este trabajo y acabar de verificarlo. Que sepáis también que en estos 2 últimos años, desde que hemos lanzado el registro de autor, el algoritmo ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque cada vez que un autor reclama su trabajo, cada vez que un bibliotecario pide una corrección, todo lo que el feedback que nos estáis enviando entra en el algoritmo y lo tiene en cuenta. Por lo tanto, todas estas acciones están mejorando también el algoritmo de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, cada vez es mejor porque las correcciones de unos y otros van a entrar en el algoritmo y van a hacer que da cada vez mejores resultados. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Ya os hice un adelanto ayer. Vamos a simplificar. Ya no tendréis dos perfiles en dos plataformas diferentes. Ya solo tendréis un único perfil que estará en la Web of Science. Y este único perfil incluirá los datos que provienen de la Web of Science y también lo que estamos incorporando de Publons. Y estos perfiles serán públicos también. Es decir, que una persona que no tiene acceso a la Web of Science, que no tiene suscripción, tendrá la posibilidad, después de crear una cuenta de una manera totalmente diferente de la vuestra, porque no tiene suscripción, será un acceso diferente, podrá ver los perfiles de los autores, ¿vale? Por lo tanto, merece la pena seguir con este trabajo porque seguiréis siendo visibles. Y habrá dos tipos de perfiles en la Web of Science. Algo que sí vamos a llamar perfil de investigador, que es casi lo que estás viendo ahora. Hemos casi llegado al final, ¿vale? Y seguramente se irán añadiendo, puede ser, otros indicadores, otros gráficos, y habrá registros de autor no reclamados que se quedan siendo pues algo que es el fruto del algoritmo, de la inteligencia artificial y por lo tanto también con menos indicadores y menos métricas. Habrá la coexistencia de los dos y a lo mejor alguno de ellos puede ser vuestro y lo iréis reclamando y adicionando aquí, ¿vale? Esto es lo que va a llegar seguramente en el primer trimestre de 2022. Están finalizando ahora mismo esta migración y por lo tanto el proceso también de reclamación se simplificará. Ya no tendréis que ir a Publons, ya estará todo en la Web of Science. Pues ya está para la Web of Science hoy. Hemos visto registros de autores que poco a poco se están convirtiendo en perfiles completos de investigadores. Estamos casi llegando al final de este proyecto. Y entonces hemos visto que estos perfiles van más allá del número de publicaciones o de citas. Recogen mucha más información e indicadores. Por ejemplo, la representación gráfica del BIMplot de autor permite visualizar el desempeño normalizado de las citas a sus publicaciones. Mañana seguiremos con una última sesión sobre la temática de los autores y repasaremos las varias maneras de buscar la producción científica de una persona
y haremos algún ejercicio también para analizar esta producción científica. Volveremos a hacer un informe de citas y entonces veremos así, tendremos realmente una visión de conjunto. Veamos ahora si hay dudas, preguntas sobre lo que hemos visto hoy. Es el momento de volver a reabrir el chat y de empezar a escribir.